En algunas ocasiones se ha afirmado que la persona de Jesús de Nazaret se convirtió meramente en un concepto mitológico, por el largo periodo de tiempo en el cual las leyendas corrompían los relatos de los testigos oculares de la vida de Jesús. Esto es algo muy curioso, porque cuando comparamos la vida de Jesús con otros relatos históricos, los libros del Nuevo Testamento serían prácticamente una noticia de última hora, por el breve periodo de tiempo transcurrido entre las enseñanzas de Jesús y la escritura de los mismos. Algo que no daría tiempo para la creación de aspectos fantasiosos en la vida de Jesús. Para analizar mejor el tiempo transcurrido entre la vida de Jesús y sus enseñanzas, es importante conocer que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en orden cronológico. Los evangelios se escribieron casi después de todas las cartas del apóstol Pablo, quien inició su ministerio en el año 40 después de Cristo. Ahora repasemos unas fechas importantes sobre Pablo. Pablo tuvo su conversión aproximadamente en el año 32 después de Cristo, 2 años después de la muerte de Jesús, y su primer encuentro con los discípulos fue en el año 35 después de Cristo. Pero, ¿por qué son importantes estos sucesos? Pablo en sus cartas utiliza credos de la iglesia primitiva como lo es 1 Corintios 15 del 3 al 8, en el cual Pablo declara las enseñanzas que recibió de los primeros cristianos, en donde menciona aspectos muy importantes como la resurrección de Jesús, los eventos posteriores a su resurrección y su identidad como hijo de Dios. Es muy probable que Pablo haya escuchado estos credos en algún momento entre su conversión al cristianismo y el primer encuentro con los discípulos en el año 35 después de Cristo, lo cual daría una diferencia de 2 a 5 años entre la muerte de Jesús y la creación del primer credo, lo cual hace prácticamente imposible que los relatos de la vida de Jesús sean simplemente hechos fantasiosos. Entonces, cuando analizamos que transcurrieron tan solamente entre 2 a 5 años desde la muerte de Jesús hasta las primeras creaciones de los credos, podríamos decir que la Biblia es un libro que desde un punto de vista histórico tiene una confiabilidad enorme. Entonces, check para la Biblia desde un punto de vista histórico. Cuando hablamos de los evangelios es importante conocer el contexto histórico en el cual se desarrollan los eventos descritos en ellos. En el siglo I, el aprendizaje, la oración y la educación se realizaban de forma oral. Incluso los rabinos eran famosos por memorizar todo el Antiguo Testamento. Vale la pena resaltar que la definición de memorizar en aquellos tiempos era más flexible, ya que se podía variar, por así decirlo, al momento de contar una historia. Por esa razón, los discípulos les era mucho más fácil memorizar todas las enseñanzas de Jesús. Esta flexibilidad originó algunas diferencias al momento de relatar cada uno de los evangelios. Diferencia de forma, más no de contenido. Aunque esto pareciera una dificultad, en realidad no lo es, ya que desde la perspectiva de un historiador como Hans Stein, la concordancia de los datos básicos y la divergencia de los detalles sugiere confiabilidad. Algo que es muy importante cuando hablamos de los escritos de la Biblia. Por algún tiempo, una contradicción que fue muy atacada fue referente al endemoniado de Gadara. ¿Por qué sucede esto? Porque mientras en Marcos y en Lucas se dice que Jesús mandó los endemoniados a Gerasa, en Mateo se dice que los mandó a Gadara. Debemos aclarar que Gadara era la provincia y Gerasa era el pueblo, pero el problema radica más que todo en que Gerasa no estaba cerca del mar de Galilea, lugar donde se arrojaron los cerdos al acantilado. Por mucho tiempo esta contradicción parecía irremediable, pero por una excavación realizada al este del mar de Galilea se encontraron unas ruinas de un pueblo que en su forma inglesa se pronuncia como Kersha, pero en su transliterado al griego se pronuncia algo muy parecido a Gerasa, por lo cual prácticamente los discípulos no se estaban contradiciendo entre sí. Otro check para la Biblia. ¡Sí! Algunas personas afirman que la Biblia se basa en la historia de un personaje del cual no se tiene evidencia histórica, lo cual genera algunos problemas ya que pierde un poco de credibilidad. Pero, ¿es esto realmente cierto? Vamos con ello. Josefo, uno de los historiadores más famosos del siglo I, escribió en su libro Antigüedades Judías lo siguiente: el Sanedrín convocó una reunión en la que trajeron a un hombre llamado Santiago, hermano de Jesús, también llamado Cristo. Y más adelante en el libro, Josefo nos termina aclarando que en aquel tiempo vivió un hombre llamado Jesús. También el historiador Tácito menciona en su libro Los Anales que Cristo, de quien se deriva el nombre los cristianos, fue sometido a un castigo durante el reino de Tiberio de mano de uno de los procuradores, Poncio Pilato. Por lo cual sí podemos evidenciar que hubo evidencia histórica sobre la existencia de Jesús y que este realmente fue un personaje histórico conocido. Algunas de las referencias más problemáticas las encontramos en Lucas 23, del 44 al 45,
y en Mateo 27:51, en donde se menciona una gran hora de oscuridad y un terremoto justo después de la hora de la muerte de Jesús. Estos dos eventos, por su carácter sobrenatural, deberían tener algún tipo de referencia en lo externo, fuera de lo relatado por las referencias evangélicas. Pero aquí es donde nos preguntamos, ¿existen estas referencias externas? Pues bien, Paul Meyer, en su libro Pontius Pilate, nos dice lo siguiente: este fenómeno evidentemente fue claramente visible en otros lugares como Roma, Atenas y en otras ciudades mediterráneas. Según Tertulio, fue un evento mundial o cósmico. Flegón, un autor griego de Caria, que escribía una cronología posteriormente al 127 después de Cristo, informó que en el cuarto año de la 12ª Olimpiada, es decir, el año 33 después de Cristo, ocurrió el mayor eclipse de sol jamás visto, hasta el punto que se hizo de noche a la hora sexta del día, e incluso las estrellas aparecieron en el cielo y hubo un gran terremoto en Bitinia, y muchas cosas fueron volcadas en Nicea. Y por último podemos decir que todas estas referencias externas a la Biblia aportan otro punto más a la credibilidad de ella, es decir, otro check más para la Biblia. ¡Sí! ¿Los escritores de los evangelios realmente fueron exactos en sus escritos? ¿Se puede confiar en la exactitud de sus datos? Miremos. Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre, es considerado como el historiador. Algunos de los escritos de Lucas hacen referencia a hechos y lugares, los cuales fueron tomados como falsos por mucho tiempo, sugiriendo que si Lucas se equivocaba en hechos tan básicos, no se podía confiar en sus escritos. Uno de estos ejemplos los vemos en Lucas 3:1, en el que Lucas hace referencia a Lisanías como tetrarca de Abilene. Durante años los eruditos mencionaron que Lucas estaba equivocado, porque era muy conocido que Lisanías no era un tetrarca, sino era un gobernador de Calcis, medio siglo después. Pero gracias a la arqueología se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, el cual nombra a Lisanías como tetrarca de Vilá, así como Lucas lo había mencionado, por lo cual se demostró que Lucas realmente estaba en lo correcto. Un check para el Evangelio de Lucas. ¿La arqueología respalda los evangelios? Una de las historias más conocidas de los evangelios es la del paralítico de Betesda, la cual encontramos en Juan 4:1 al 15. En esta historia, Juan nos menciona que en el estanque de Betesda, Jesús le da sanidad a un hombre que llevaba 38 años postrado en cama. Juan destaca que en este estanque habían 5 pórticos, pero por muchos años se afirmó que Juan era impreciso porque no había evidencias de la existencia de este lugar. Sin embargo, en el siglo XX, el arqueólogo alemán Konrad Schick encontró el estanque Betesda escondido 13 metros bajo tierra, el cual realmente contaba con 5 pórticos, como lo había dicho Juan muchos siglos atrás. Como esta, hay muchas referencias arqueológicas a lugares mencionados en la Biblia, pero gracias a excavaciones recientes han demostrado la exactitud de la Biblia. Entonces, podemos decir que otro check para la Biblia desde un punto de vista arqueológico. ¡Siu! Algunos críticos del cristianismo han presentado temas controversiales referente a Jesús, porque se menciona que para Jesús ser Dios debería ser perfectamente ético en todas sus acciones. Algunas de estas personas señalan que Jesús no cumplía con estas características, porque según ellos aprobaba tácitamente la práctica moral de la esclavitud del siglo I. En este tiempo había innumerables esclavos en toda Palestina. Era muy común que personas y familias importantes tuvieran una gran cantidad de esclavos. Y es ahí donde muchas personas se preguntan, ¿por qué Jesús no abogó por estos esclavos y atacó la práctica de la esclavitud? Bueno, algo importante que se tiene que analizar es la misión que tenía Cristo en esta tierra. La misión de Jesús no era derribar el sistema económico romano, que también incluía la esclavitud. La misión de Jesús era liberar a las personas de sus pecados y transformar al pueblo judío de tal manera que empezaran a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y a sus prójimos como ellos mismos, por lo cual esta transformación del corazón impactaría directamente en la idea de la esclavitud. Además, es importante mencionar que en la Biblia, en Éxodo capítulo 21, nos menciona que las leyes que Dios había dado al pueblo judío sobre los esclavos, por ejemplo en el versículo 2, nos dice lo siguiente: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas en el 7º saldrá libre de balde. Lo cual, en palabras de Campbell Morgan, al considerar cuidadosamente este sistema, se muestra que se abolió la esclavitud y en su lugar pusieron un contrato de trabajo.
Y más adelante, Campbell menciona que de aquí en adelante la condición de los esclavos entre el pueblo hebreo quedaría marcada en cuanto a la distinción de la esclavitud de otros pueblos existentes. Era el principio de un gran movimiento moral. Analizando estos aspectos podemos evidenciar que Dios realmente dejó normas morales para la esclavitud, que no afectaba la vida de la persona que estaba bajo la misma, porque era más un contrato de trabajo. Por lo cual podemos decir que otro check para la Biblia desde un punto de vista moral. ¡Sí!